Continuamos. Estábamos chequeando la importancia de la cruz de Cristo y de la obra redentora del Señor. Ahora, en el contexto del Misio Dei, tenemos que afirmar, hermanos, que no hay salvación sin Cristo. Perdón. Y esto implica algunas preguntas. ¿Están perdidos y sin esperanza los que nunca han oído de Cristo? ¿No existe otro camino para que la gente venga a Dios? Y que me llamó la atención bastante. ¿Y qué de las demás religiones? El censo último de nuestro país me llamó mucho la atención, aunque me hubiese gustado más información, por ejemplo, cuántos evangélicos somos, cuántos católicos, cuántos mormones, adventistas, musulmanes, etc. ¿Por qué? Porque esto nos muestra hacia dónde nosotros podemos orientar la plantación de iglesias, los campos blancos. Y lo otro que también me deja que pensar es el tema, los 3 departamentos que tienen menos población: Morazán, Cabañas y San Vicente. Y el más poblado, por supuesto, San Salvador. Y hermanos, es todo un fenómeno porque a nivel mundial la gente está migrando a las ciudades principales o capitales de los países. Bueno, Naciones Unidas ya afirmó los 8.000 millones de habitantes que somos en la Tierra. India es el país más poblado del mundo, seguido por China. Entonces, esta afirmación de que no hay salvación sin Cristo, la compartimos todos, hablando con alguien que no sea diferente a un católico. Y eso nos indica también que si, como dice su libro, no es ni de pensar que Dios iniciara las medidas extremas que exigieran la encarnación de Cristo y su muerte en la cruz si existiera otro medio de tratar con el pecado. Además, a menudo, dice el escritor, se duda de la justicia de Dios, y solo nos faltaría leer, y ya lo hicimos en alguna clase, Romanos 1, para saber, hermanos, que Dios es justo y Dios va a obrar siempre conforme a esa justicia. Y hay otra pregunta que me deja pensando, que usted tiene ahí: ¿comete Dios errores? Vimos los versículos al inicio de la lección, que no hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los nombres, el cual sea Cristo. Y esto es interesante porque también es justo que Dios enviara a todos al infierno. Acuérdense que hay lugares doctrinales que hablan del universalismo, y de ahí se crearon cosas paralelas como es el limbo, el purgatorio y todo eso de lo demás. Entonces, para que trabajen en parejas unos minutos, después de esta afirmación de Oswald Smith, es interesante porque este escritor dice que cuando se lee lo que la Biblia dice sobre el pecado del hombre, lo que asombra no es que Dios permita que alguien se vaya al infierno, sino que Dios salve a alguien. Y si leemos nuevamente Romanos 1, 18 al 32, conversen con su persona a la par, y por favor haga un resumen de 2 cosas que según este pasaje se merecen los malvados. El término malvado es algo complicado, pero usted sabe que sin Cristo no hay salvación. Y de ahí el énfasis, hermano, que nosotros como cristianos hacemos en la salvación en Cristo. No por obras, no por seamos buenos, sino realmente por lo que el Señor quiere. La otra idea, hermanos, de este tema es que la condición perdida de la gente sin el conocimiento de Jesucristo
también se ve en la capacidad de esa persona, la capacidad que esa persona tiene de hacer frente al pecado. Imagínense la condición, hermano, actual de la humanidad. Es trágica, es difícil y además le cuesta al ser humano reconocer su condición. Y esto es interesante porque al enfocarnos en otras religiones, como la tarea que hicieron en la lección pasada de los no alcanzados, hindúes, budistas, islam, cada uno tiene un sistema, pero ¿qué de ellos? Aprendimos que ninguno de estos grupos habla de un perdón de pecados, solo habla de ser mejores, habla de alcanzar estatus altos de una hermana, de purificaciones, pero ninguno de estos grupos, hermanos, y ese es el reto que tenemos, el compromiso de la obra misionera, del inicio de ella en Cristo, porque Dios juzgará, como dice Romanos 1, 18 a 32, a la gente a través de la naturaleza, versículo 20, a través de la razón, versículo 32. Y acuérdense, hermanos, que todo esto nos deja un reto. Y el desafío para nosotros realmente es que ninguna persona sin Cristo puede encontrar la salvación. Ahora, y aquellos, continuando con el énfasis del texto, ¿qué de los que buscan a Dios en otras religiones que nunca han oído de Cristo? ¿Los aceptaría Dios o los va a desechar? Hermano, yo creo que aunque Dios lo sabe todo, pero Dios ha establecido lo que es justo. Y en base a la justicia de Dios es que las personas van a tener que ser juzgadas. Y aparte de eso, lo dramático, lo difícil que nosotros podemos ver es que, por decirlo así, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre dice no a un sistema religioso, no le quiero servir, es porque realmente la gente no quiere ser humilde, no quiere ser sencilla, porque en algún punto usted y yo tenemos que humillarnos. Y a veces las circunstancias no son las mejores. Ahora, en base al análisis que estamos haciendo de los diferentes grupos y sobre todo el desafío que tenemos en nuestro país, en el crecimiento de estos grupos, hay aquí que me gusta, por lo menos el escritor menciona características de estas agrupaciones. Puede haber la número 1 que se inclina a la naturaleza. Número 2, la razón es un agente activo que trata de conocer a Dios o dioses. Número 3, el único Dios todopoderoso. Si solo reconoce un Dios, no es un Dios personal. 4, si reconoce el pecado, la gente se encarga de él por sí misma. Y el 5 tiene que ver con que el pecado no se reconoce como una ofensa personal en contra de un Dios personal. Hay una materia que se llama las religiones del mundo, y ahí se ve con más amplitud este tema de los grupos mayoritarios. En los enlaces que yo le envié, ahí hay la suficiente información, hermanos, para buscar en el material de la lección anterior. Hay bastantes enlaces y era parte de la dinámica que se trabajara, que se vieran los enlaces
y tener un panorama. Cada uno de los grupos merece una especialización: el Islam, budismo, hinduismo y todas las que van creciendo. Lo que sí creo yo, hermano, es que de alguna manera nosotros nos vamos como acostumbrando y ya no se nota la diferencia en aquella gente que cree en algo que no es lo que nosotros creemos, y no es porque nosotros nos creamos mejores, sino que el centro es todo. Y lo que tenemos que darnos cuenta, hermano, es que la gente no puede en su habilidad natural afrontar el poder del pecado y los poderes sobrenaturales que están detrás del pecado. Y nuestra tarea como misioneros es predicar a Cristo y a hermanos, crucificado. Muy bien, para seguir avanzando, encontramos en Juan 8, 31 al 36, que Jesús nos presenta ahí que la gente solo puede ser libre del pecado a través de, si conocemos la verdad nos hará verdaderamente libres. El propósito final del Missio Dei es que Cristo sea predicado. Y lo importante, hermanos, es que ¿cómo nos afectará a nosotros el saber que la gente sin Cristo está perdida en cuanto a nuestro entendimiento de las misiones? El escritor dice algunas cosas interesantes, dice él en cuanto a esta pregunta. Número uno, primero, significa que la gente sin Jesucristo no tiene esperanza y que está en el mundo sin Dios. Además, habla que el conocimiento de la gente sin Cristo está perdida. Debe ser para todo cristiano un llamado a las misiones. Oremos, demos, vayamos, hermanos, pero hagamos algo. Continuaremos, tómese ahí un receso, haga las tareas.